Señor, damos gracias porque en nuestra comunidad creo que hay transparencia, creo que tratamos de agradarte en eso. De hecho, la visión de nuestra comunidad dice que queremos ser una comunidad de seguidores de Jesús, sinceros, llenos del Espíritu Santo que persiguen la misión de Dios. Y te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes a ser sinceros en estos momentos. Que nos llenes de tu Espíritu Santo y para poder perseguir tu misión. Hoy llegamos al final de un año entero, prácticamente en el libro de Juan, y te pedimos que sea un final poderoso, un final transformador para cada uno de nosotros y que este tiempo sea gobernado por ti, Señor, no por nosotros. Te damos gracias y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando una aparición de Jesús. Jesús se aparece a sus discípulos y les dice, por primera vez se aparece y les dice que la paz sea con ustedes. Y es interesante porque podríamos decir que Jesús tuvo un ministerio. Jesús tuvo un tiempo muy importante después de que él resucitó para con sus discípulos. Vean lo que dice Hechos 1:3. Tal vez algunos no sabían esto. Después de padecer la muerte, se les presentó Jesús dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. ¿Y cuántos días? Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Jesús no se apareció después de resucitado una vez. Jesús no se apareció después de resucitado 2 o 5 veces. Jesús se apareció a sus discípulos, no solo los apóstoles, sino más personas durante más de 40 días, ¿verdad? Quiero que lo piensen bien lo que eso representa. A veces hemos ido a alguna capacitación de día y medio y ha sido cansadísimo. Y nos han pasado un montón de información. Bueno, pues Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Entonces estas apariciones y estos momentos en que Jesús se aparece son sumamente importantes. Y yo quisiera hablar, empezando a hablar hoy vamos a hablar no de la última aparición, pero sí una de las últimas, que es lo que llamamos la pesca milagrosa, que es el momento donde Jesús restaura a Pedro. Pero antes de llegar ahí, quisiera que viéramos dos versículos últimos del capítulo 20 del libro de Juan, que nos hablan acerca del 31, ahí los tenemos, del 30 al 31, porque nos hablan del propósito con el cual fue escrito el libro de Juan. Se los hemos recordado muchísimo y hoy se los vamos a recordar otra vez. ¿Para qué fue escrito el libro de Juan? Y para ver si el propósito con el cual fue escrito el libro de Juan se ha cumplido en nuestras vidas. Juan 20, 30, 31 dice, Juan, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Y Juan dice, lo que sí está registrado en este libro, lo que yo sí he puesto, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, antes de ver la restauración de Pedro, quisiera ver qué significa estas tres cosas. ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que creer que creyendo en su nombre hay nueva vida o hay vida? Lo primero es qué significa creer. Digamos, algunos de ustedes, ahí vi unos con camisetas de liguistas y vi otros con camisetas heredianas. Entonces significa que, bueno, algunos son muy fieles o algunos creen que va a pasar algo hoy para que el equipo gane. Por supuesto que creer es algo mucho más allá. Cuando hablamos de creer en Jesús, estamos hablando que esa palabra tiene una connotación de encontrar respaldo,
de encontrar respaldo en Jesús, de que yo tengo la confianza y la capacidad de encontrar respaldo en Él. Cuando yo creo en algo, yo me doy a algo. Por eso es tan importante lo que estábamos diciendo acerca del 25% de las personas adultas que vienen en la viña, que solo un 25% son las que mantienen la viña. Si realmente es preocupante, y creo que también nos da trabajo a nosotros, pero si realmente creemos en Dios y realmente creemos en lo que Dios hace, estaríamos participando de muchas maneras en la viña Escazú. Entonces creer tiene que ver con invertir, con dar nuestra vida en algo. Entonces la intención por la cual el libro de Juan fue escrito era que nosotros nos inclináramos y que nosotros nos invirtiéramos y que nosotros encontráramos respaldo en Jesús. Entonces tal vez es una pregunta para mí y una pregunta para usted. ¿Encuentra hoy usted en su vida respaldo en Jesús? ¿Ha invertido usted su vida en Jesús y en su reino? ¿O todavía son cosas muy lejanas? Después dice, la intención de este libro es que ustedes crean en que Jesús es el ¿qué? El Cristo. Y es una palabra muy importante. La escuchamos muchísimo, Jesús Cristo, pero muchas veces no sabemos qué significa. El Cristo literalmente es la manera en griego de decir Mesías. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, lo que creemos es que Él es el Mesías, en que Jesús es la respuesta de todo aquello que fue anunciado miles de años atrás. El Mesías era aquel que iba a venir a restaurar todas las cosas, aquel que iba a agarrar lo que pasó en el jardín, el pecado que entró en el mundo y lo iba a hacer nuevo. Para los judíos era aquel que iba a traer restauración total. Entonces, cuando Juan nos reta esto es ver si nosotros creemos en que Jesús es aquel que trae restauración total a nuestras vidas, que es aquel en quien tenemos nuestra esperanza puesta. De hecho, la palabra Cristo es muy poderosa porque también tiene otras implicaciones. Dicen que tiene que ver con el aceite. En los tiempos de Jesús y antes, el aceite era un símbolo muy importante, no solo de limpieza, sino de consagración. Entonces, Cristo significa aquel el que está ungido, aquel al que se le puso aceite. ¿Y para qué se le puso aceite? ¿Para qué se le ungió a Cristo? Para que Cristo llevara adelante el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Por eso es que es importante y que creyeran en que Él es el Cristo y el Hijo de Dios. Todo el plan de Dios, de que Dios se encarnó, tomó la forma de hombre para vivir una vida perfecta, para ser ejemplo a nosotros y para vivir una vida perfecta, para poder ser digno de ser sacrificado en la cruz sin ningún pecado, para poder cargar con nuestros pecados. Eso significa ser el ungido de Dios, ser el Cristo y el Hijo de Dios. Y después dicen, para que creyendo en su nombre tengan vida. El nombre de Jesús tiene un poder, ¿verdad? En Él confiamos y en Él tenemos vida. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo me pregunto, ¿pero por qué dice que tengamos vida? Pero si yo ya tengo vida, hay mucha gente piensa eso, yo ya estoy respirando, yo juego fútbol, yo voy a trabajar, yo ya tengo vida, yo estoy vivo. Pero Juan quiere ir mucho más allá, ¿verdad? Juan está hablando de lo mismo que habló en Juan capítulo 3 cuando le dijo, cuando Nicodemo preguntó qué tengo que hacer para heredar la vida eterna y Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Tiene que haber una regeneración en tu corazón, tu espíritu tiene que ser totalmente nuevo, tenés que tener el Espíritu de Dios en tu corazón. Entonces lo que está diciendo Juan es que el propósito de este libro es que creamos en el nombre de Jesús y todo lo que eso representa y que creyendo en ese nombre nosotros encontramos una vida nueva. En Jesús nosotros podemos encontrar una vida nueva. Entonces quería empezar el mensaje de hoy terminando esa parte tan importante del libro del capítulo 20 para examinarnos ¿qué efecto ha tenido el libro de Juan en nosotros? Y si nosotros realmente hemos podido creer
que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador y nadie más, que Él es el Cristo, si hemos creído que Él es el Hijo de Dios y que en su nombre y bajo ningún otro nombre podemos encontrar una vida nueva. Entonces, diciéndoles todo esto, vamos a leer la parte final que vamos a estudiar del libro de Juan. Juan 21, del 1 al 14. Dice así. Ya está ahí arriba en la pantalla. Después de esto, ¿después de qué? De la aparición que habíamos visto la vez pasada, se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Ahí no se confundan, es una manera diferente de decirle al lago de Galilea. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. O sea, por lo menos tenemos claro que había 7 de los 12 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, que es una manera elegante de decir al amanecer, se hizo presente Jesús en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Hey, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. La única persona que conozco que para tirarse al agua se pone la ropa. Pero sí tiene mucho sentido porque los judíos usaban por lo menos unos 2 mantos, un manto por debajo y un manto por arriba. Entonces, para él encontrarse con Jesús, él no le cabía en su mente llegar solo con el manto, aparecerse en calzoncillos. Entonces él se puso el segundo manto. El 8 dice: los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Ok, Jesús se ha aparecido a los discípulos. ¿Cuántas veces antes? 2. Sabemos que una aparición fue cuando les dijo mi paz sea con ustedes. Tuvo que haber sido muy conmovedor. Pero recordamos que ellos, por eso es que les había dicho yo y había argumentado que cuando Juan 20 dice que se les dio el Espíritu Santo, no era el Espíritu Santo, era un refrescamiento, porque ellos siguen muy dudosos y muy confusos. Es hasta después en el libro de Hechos donde están seguros de todas las cosas. Entonces están tan confusos que se van a pescar. Jesús le había dicho a Pedro: ven, ya no serás un pescador normal, serás un pescador de hombres. Vas a cambiar y tu vida va a cambiar y ahora vas a hacer mi obra y vas a hacer mis cosas. Pero después de haber negado a Jesús y después de no tener tan claro qué iba a pasar en el reino y de no tener a Jesús con ellos, que lo habían tenido durante 3 años, yo me imagino que ellos estaban muy llenos de ansiedad. Y entonces Pedro, ¿qué dice? Lo mismo que decimos muchos de nosotros cuando nos sentimos un poco fuera de nuestra zona de confort. Quiero volver a mi zona de confort. Me voy a ir a pescar. Entonces Pedro decide irse a pescar y por supuesto que era un líder. Los otros que están con él se van a pescar al mismo tiempo.
Como que los discípulos todavía están dando vueltas en círculos. Saben que Jesús resucitó, pero no saben qué va a pasar. Todavía no hemos leído lo que dice Mateo 28, que se les apareció en una montaña en Galilea y les dio el propósito y después se les aparece el Espíritu Santo. Nada de eso ha pasado. Ellos simplemente hasta el momento están digiriendo que Jesús murió y que resucitó, pero no está con nosotros todo el tiempo y no sabemos qué hacer. Entonces ellos están dando como vueltas en círculos. No saben muy bien para dónde ir. Y en esas vueltas en círculos vuelven a sus andanzas antiguas. El lunes pasado estaba hablando con un amigo mío, el cual trato de ser buena influencia en su vida. Leemos libros juntos, oramos juntos. Y literalmente con estas palabras me dijo: estoy muy triste, Rodri, he estado pecando como loco. Sincero. Este es un hombre que lee la Biblia probablemente todos los días. Este es un hombre que tiene una comunión con Dios, me imagino yo, creo que yo, fuerte. Un hombre que viene a la viña muy a menudo. Un hombre que tiene una comunidad de fe. Pero un hombre que en estos días ha andado muy frustrado y ha vuelto a sus viejas andanzas. Igual que los discípulos. Y yo me pregunto si hay, y no me lo pregunto porque yo sé que hay, pero algunos de nosotros podríamos estar muy tentados, o estamos siendo tentados, o estamos en el lugar en el que estaba Pedro y sus discípulos. No sabían muy bien dónde estaba Jesús, se sentían un poco solos, estaban confundidos y los fines de semana vuelven a sus viejas andanzas. O en algún momento se sienten más cómodos con su ropaje viejo que con su ropaje nuevo. Algunos de nosotros tenemos unas pijamas que son muy viejas, pero son las que más nos gustan, porque son con las que mejor nos sentimos. Y no necesariamente porque nos sintamos bien en esas pijamas, son las pijamas que Dios quiere para nuestras vidas. Y entonces pasan cosas lindas. Pasan un montón de cosas muy significativas que nos muestran la gracia de Jesús para con sus discípulos frustrados y que estaban pecando y que estaban en sus viejas andanzas y que deberían significar algo para nosotros. Dice que en medio de esas andanzas, en medio de estarse portando mal, en medio de la oscuridad ahí pescando, apenas sale el sol, se aparece Jesús. Y eso me recordó los salmos, ¿verdad? Tus misericordias son nuevas cada mañana. Jesús se apareció ahí para decirles: no importa si salieron a pescar, no importa si tienen miedo y están ansiosos y vuelven a sus viejas andanzas, aquí estoy para llamarlos otra vez. Los voy a invitar a desayunar. Y algunos de ustedes, igual que yo, en algún área de su vida o en todas las áreas de su vida, necesitan recordar esto. La gracia de Jesús abunda mucho más que el pecado que abunda. Dice el libro de Romanos: donde se sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde me estoy portando mal, donde estoy tratando de evitar a Dios, se aparece Dios para darme desayuno. Es algo maravilloso. Y pasa algo increíble, ¿verdad? Aquí hay Juan nos quiere llevar al pasado. Estos hombres se están comportando como lo que eran antes, simples pescadores. Algunos de ustedes o yo nos comportamos a veces así, como lo que éramos antes, y Jesús se aparece o hoy les habla a ustedes para decirle: ustedes no son lo que ustedes eran antes, ustedes son hijos míos. Y entonces Juan se remonta y no sé si los que conocen bien la Biblia o algo de la Biblia les suena parecido este milagro. Este milagro ya había ocurrido, eran los primeros días de Jesús. Y Jesús les dice: ¿tienen algo de comer? Y ellos le dicen: no. Y les dice: tiren la red para el otro lado. Y yo esto no lo he entendido nunca, solo un pescador lo puede entender. El barco no era más grande que este stage, que esta tarima. Entonces tienen una red en un lado de la barca y Jesús les dice: tiren la red al otro lado, y ellos la tiran al otro lado. Pero yo me imagino, si yo fuera Pedro, yo digo: pero si los pescados pasan por debajo de la barca, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, digamos, ¿qué es la diferencia? Si la tiro aquí o la tiro allá, es lo mismo.
Pero yo sé, eso sí lo sé, no sé nada, pero sé una cosa, que pescar está lleno de muchos toques. Ellos hacen caso y hay un milagro. Y aquí hay algo muy importante. Muchos de nosotros creemos que los milagros son estas cosas sobrenaturales, increíbles, que solo tienen que ver con Dios. Y todos los milagros que nosotros vemos en la Biblia son consecuencia de obediencia. Si ellos no pasan la red del lado derecho al izquierdo, no sé cuán tonto suene, no sé cuán raro suene, pero si no la pasan de un lado a otro, no ocurre el milagro. Primer milagro de Jesús, si Jesús les hubiera dicho, llenen estos cántaros de agua y ellos no obedecen, no se convierte en vino. Si Jesús lo lleva a uno y le dice, haga esto, y uno no lo hace, está obstaculizando el milagro que Dios puede hacer. Entonces mi pregunta para ustedes y para mí es, ¿qué cosas, qué milagros no está haciendo Dios porque yo no estoy siendo obediente? En el milagro primero de estos, también cercano a este registro, vinieron de pescar. Y estaban cansados y Jesús les dice, vamos a pescar otra vez. No tenía ningún sentido, pero como lo dices tú, lo vamos a hacer. ¡Pum! Un montón de peces. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, Dios, esto no tiene sentido? Y no se trata de sentido, se trata de obediencia para hacer el milagro. Y hay algo maravilloso. Jesús no necesita de nosotros. Y todo el mundo es obvio. No sé si tan obvio. A veces creemos que Él necesita de nosotros. Los llama y hace algo muy hermoso que tiene un simbólico, para mí una simbología de gracia. Jesús ya tiene un pescado y Jesús ya tiene una fogata y los invita a desayunar. Y les dice, pero no solo los invita y les dice, aquí tengo para ustedes un desayuno hecho, sino que les dice, traigan de sus pescados para añadirle a mi pescado y vamos a desayunar juntos. Y así es como se construye el reino de Dios. Jesús pone casi todo, pero nos dice, pongan ustedes una parte y así vamos a construir su reino. Él siempre nos invita a ser parte. Él es un caballero. ¿Qué puede usted añadirle? ¿Qué puede usted ofrecerle al Señor para construir su reino? Y después entramos, después del desayuno, en una conversación muy profunda de Jesús con Pedro. Verso 15. Juan 21:15. Cuando terminaron de desayunar pescado, usted que creía que no había desayunado mal, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Jesús estaba viendo a los otros discípulos que estaban alrededor. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Y el 17 dice, por tercera vez Jesús le preguntó a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Yo imagino que después de desayunar, cuando Jesús le dice a Pedro y lo llama, el corazón de Pedro empieza a latir muy fuerte. Los registros que tenemos de las apariciones de Jesús no registran un momento personal con Pedro. Y si tuvieron este momento es que no lo habían tenido antes. Pedro había negado al Señor 3 veces y ahora el Señor lo llama. Y después si seguimos en la narración del texto, ellos caminan por la playa. O sea que fue un momento muy íntimo.
Y Jesús de primero le dice, ¿me aman más que estos? ¿Y por qué Jesús poniéndose en esas cosas de comparación? Porque más bien, si no se ponía en esas cosas de comparación, no iba a poder enseñarle a Pedro el error que él había cometido. Veamos el error que cometió Pedro días antes, en Juan 13, del 36 al 37. Esta es la última cena. ¿A dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Y entonces Pedro, lleno de soberbia y lleno de orgullo, le dijo, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Y a las horas ya lo había negado. ¿Verdad? Muy pochotón llegó Pedro y le dijo, Señor, tal vez estos te dejen, estos discipulillos, pero yo soy tu discípulo número uno y yo no te voy a dejar. Inmediatamente lo dejó. Y entonces ahora Jesús, que está en medio de un momento de consejería bíblica perfecta, en una sesión de restauración, va al primer punto y le dice, ¿te acordás cuando decías que me amabas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Tú sabes que te quiero. Algo había pasado en él, que ya él no estaba rajando tanto, que él había entendido que él no podía decir que amaba a Jesús de esa manera. Era mucho más adecuado ser más sincero y decir, no, Señor, te quiero. Si uno ve las palabras en el idioma original son diferentes. Jesús le dice, me ágape, y Pedro le dice, no, te filo. ¿Me amas incondicionalmente? No, Señor, te quiero mucho. Pero había entendido algo. Después en el 16 le vuelve a preguntar y Pedro responde con cuidado, no, Señor, te cuido, te amo. Y le dice, cuida mis ovejas. Esa es la respuesta continua. Y en el verso 17 le preguntó otra vez. Y muchos de nosotros hemos pensado que Jesús le pregunta 3 veces muy intencionalmente para sanar las 3 veces que Pedro lo negó. Podrían tener un paralelo. Pero es que también un juramento podría ser también por esto, un juramento en aquellos tiempos, para que algo quedara validado, alguien tenía que reafirmarlo 3 veces. Entonces es información buena para tener. Y Jesús está buscando la sinceridad y le dice en el 17, Simón, hijo de Juan. Y algo interesante es que lo empieza llamando como Pedro se llamaba antes de andar con Jesús. ¿Quién le puso Pedro a Juan? A Pedro. ¿Quién le puso Pedro a Pedro? Jesús. Ahora te llamas Simón, pero te llamarás Pedro. Le digo, entonces, ahora Jesús lo está llamando de como se llamaba antes, Simón. Porque lo está haciendo volver al pasado, lo está haciendo volver a esas andanzas y le está diciendo, decidite si te vas a llamar Simón o si te vas a llamar Pedro. Decidite si vas a jugar de vivo y vas a andar rajando y creyendo que vos sos el mejor o simplemente vas a ser mi siervo. Decidite si vas a andar pescando o más bien te vas a quedar conmigo y vas a hacer mi obra. Decidite. Y Pedro, cuando le pregunten por tercera vez, reacciona de una manera lindísima y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Como diciéndole, Señor, yo te amo, no, Señor, yo te quiero demasiado, pero no quiero exagerar. Ya ni sé qué decir. Necesito que me ayudes a ver qué digo, porque lo único que sé es que me siento mal y quiero seguirte. Esta es la mejor manera de volver a Jesús. Creo que todo este pasaje se trata de una revalidación. Y muchos de nosotros estamos ahí, necesitando volver a Jesús, en los términos de Jesús y no en los nuestros. Y la última idea que quiero rescatar de esto es que cada vez que Jesús pregunta que si lo aman, dice, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas.
apacienta mis ovejas. El amor a Jesús se ve en servicio a Jesús. Ojo, no es lo más importante, porque muchos me incluyo, hemos cometido ese error. Como Marta, oh Marta, Marta, ¿qué haces en la cocina? La mejor parte es estar en los pies de Jesús. Eso es la mejor parte. Amar a Jesús y tener una comunión con Jesús y conocer a Jesús íntimamente, ¿verdad? Pero una vez que conozco a Jesús íntimamente, una vez que estoy en sus pies, la reacción inmediata es servirle. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Pedro, me amas, pastorea mis ovejas. Dice el libro de Juan, primera de Juan, y hay algunos, estoy parafraseando, y hay algunos de ustedes que dicen que aman a Dios, pero ven a alguien necesitado y ni siquiera le ayudan. Entonces, ¿cómo va a decir que aman a Dios? La manera en que se muestra que tenemos una comunión poderosa con Dios es porque le servimos a Dios. Y interesantemente, Dios no necesita que le sirvan, Dios nos manda a servir a los demás. Entonces, Pedro, ¿me amas? Rodrigo, ¿me amas? Irene, ¿me amas? Cristian, ¿me amas? Sírveme. Bendice a estas personas, ámame, trae diarios a la viña para el centro de rehabilitación, sirve en la viña como voluntario, da plata en la viña para la misión, para pagar staff. Sírveme, me lo estás haciendo a mí. Todo lo que hagas a uno de estos, a un pequeño de estos, es como si me lo estuvieras haciendo a mí. Entonces yo le pregunto, ¿usted sirve al Señor? Juan termina con sinceridad. Juan termina casi que en el principio. ¿Por qué escribí todas estas cosas? Para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tuvieran vida. Termina en Pedro siendo restaurado 3 veces con gracia. Pedro, el sol acaba de salir, yo estoy aquí con vos en la playa, estamos caminando juntos, te estoy dando una nueva oportunidad. Y ese es el mensaje que Dios quiere darnos el día de hoy. El sol salió una vez más, estoy listo para darles de mi gracia, solo tienen que confesarse, solo tienen que buscarme, solo tienen que desayunar conmigo y yo los voy a volver a levantar. Pongámonos de pie.